Este contenido en video no reemplaza en ningún momento su estudio personal y familiar de las Escrituras y de Ven, sígueme. Le invitamos con todo nuestro amor a escudriñar las Escrituras y a estudiar el manual de Ven, sígueme. El albedrío es como un timón en nuestras vidas. Dependiendo de la decisión que tomemos, es el rumbo al que nos llevará. Así que hoy, ¿hacia dónde dirigirás tu barco de libertad? Bienvenidos a la clase del Libro de Mormón. Mi nombre es Liz Posada. Hoy vamos a estar viendo Segunda de Nefi del capítulo 3 al capítulo 5. La clase pasada estuvimos hablando de cómo Ley le hablaba a su hijo Jacob acerca de este Redentor, pero también vimos la comparación entre Lamán y Lemuel y cómo ellos no podían acceder a este Redentor, a esa justicia de aquel que es perfecto. Hoy vamos a continuar hablando acerca de esas decisiones que nosotros podemos tomar y de cómo eso afecta nuestra vida. Así que vamos a empezar. Ley ahora lanza a este joven a una de las secciones más poderosas que encontramos en las Escrituras con respecto a el albedrío, en relación con nuestra capacidad de elegir, nuestra capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos sin ser forzados o convertirnos en un tipo de robots para tomar buenas decisiones. Así que me gustaría que iniciáramos desde el final de la historia. Vámonos al capítulo 2 de Segunda de Nefi, versículo 27. Y miren lo que dice. Así pues, los hombres son libres según la carne, y les son dadas todas las cosas que para ellos son propias, y son libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca que todos los hombres sean miserables como él. Hay varias formas en las que podríamos ver este versículo, pero hoy me gustaría que tú y yo lo pudiéramos ver como una mesa de 4 patas. Así es, una mesa en la que en la parte de arriba está lo que tú y yo llamaríamos como la capacidad de elegir. Somos libres, tenemos nuestra capacidad y libertad de elegir y de actuar conforme a eso, pero también tenemos la capacidad de aceptar las consecuencias que vengan por aquellas decisiones diarias. Eso significa que hay algunas cosas que deben estar en su lugar para que yo pueda tener aquella capacidad de elegir. Esa libertad descansa sobre 4 patas de la mesa, según nuestro ejemplo, pero quiero que empecemos a ver aquellas patas de la mesa que sostienen la libertad, y para eso vamos a irnos al versículo 5 del capítulo 2, el cual nos dará y clasificará cada una de estas patas que sostienen lo que hoy llamamos libertad y albedrío. Ahora, solo me gustaría recordarte que las Escrituras tienen diferentes formas de verse. Tú y yo ya hemos hablado de esto. Entre más escudriño en las Escrituras, más recibo revelación personal y más puedo darle interpretación a las cosas que leo. Esta es solo una interpretación de 4 patas de las que hoy te quiero hablar. Vámonos al versículo 5. Y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres, y por la ley ninguna carne se justifica. Muy bien, hablemos un poco acerca de este maravilloso versículo. Primero, según nos dice el versículo 5, tenemos que entender que hay una ley y debemos tener un conocimiento en el bien y el mal. De nada nos sirve ser realmente libres de elegir si no hay una ley, si realmente no importa lo que hagamos. Entonces, la libertad de elegir no significa mucho cuando nuestra progreso o nuestras ganas de llegar a ser más como Dios, o si en realidad elegimos ser más como Satanás. No hay forma realmente de medir nuestra libertad si no hay un estándar, si no hay una ley de la que estamos hablando. Entonces, si no sabemos cuál es la ley, si no sabemos que existe el bien y el mal, es como si sucediera lo siguiente. Hagamos un ejemplo. Imagina que una persona te dice, mira, acá está la puerta A y acá está la puerta B. Una te lleva al cielo y otra te lleva al infierno. Seguramente tú vas a preguntar, bueno, ¿y cuál es cuál? Y la persona te contesta, no, mira, no lo sé, pero tienes que elegir una. ¿Se dieron cuenta de eso? Eso no es verdadera libertad. Claro que podemos actuar, claro que podemos hacer cosas, pero no es lo que clasificaríamos como
albedrío, que es la lucha entre el bien y el mal dentro de nosotros para decidir que queremos elegir lo correcto frente a una tentación de elegir lo incorrecto. Así que si quieres aumentar tu libertad, vivir tu vida de manera más significativa y con propósito, te invito a que puedas aprender más acerca de las leyes de Dios, aprender más acerca de la diferencia entre el bien y el mal. Ahora, vamos a más ejemplos. Notaste y pienso que es bastante interesante ver cómo se lleva a Jacob a un nivel diferente de la ley. Y esto sucede en la segunda mitad del versículo 5. ¿Notaste que dice que por la ley ninguna carne puede ser justificada? Muy bien, entonces quiero que pienses en la última vez que estuviste en un automóvil. Puede ser que seas tú el que lo estaba conduciendo o estabas acompañando a alguien. En eso, un oficial los detiene y les pide su licencia y su registro. Regresa a su automóvil y cuando vuelve unos momentos después, vuelve con un certificado de regalo para el centro comercial de unos $50 y les dice: gracias por haberse detenido completamente. ¿Esto te suena familiar? Yo creo que no, porque la ley no suele recompensar, la ley no justifica, por la ley los hombres son excluidos, la ley está ahí esperando a que tú la rompas para poder castigarte, la ley no está esperando a que la cumplas para poder recompensarte, la ley no recompensa. Entonces, siendo esto así, ¿quién recompensa entonces? Vámonos al versículo 6, donde vemos quién recompensa. Es a través del Santo Mesías, Jesús, quien da las recompensas. Es el dador de la ley. La ley en sí misma, de nuevo, no te da las recompensas. Jesús te da recompensas por obedecer la ley. Observemos ahora y saltémonos al versículo 11 y agreguemos otra pata a esta mesa de la que estamos hablando. El versículo 11 dice: porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Eso es todo lo que leeremos del versículo 11. ¿Notaron lo interesante de estas breves pero poderosas palabras? ¿Viste que no se usa la preposición a? Eso hubiera sido un poco más fácil si simplemente hubiera oposición a todas las cosas. Entonces, siempre podría llegar a ser bueno. La realidad es que la mayor oposición está en todas las cosas, está dentro de cada una de las decisiones que enfrentamos día a día. Para tener verdadero albedrío, para tener verdadera libertad y esas elecciones me conduzcan hacia Dios, debe haber una elección válida. No es realmente albedrío. Si alguien te dice: bien, puedes pasar por la puerta A que lleva al cielo y eso es todo, o te puedes quedar ahí. No hay mucha oposición en eso. El hecho de que haya una puerta B que realmente sea tentadora, que me lleve a una dirección diferente y tenga que elegir pasar por la puerta A frente a esa oposición tentadora, hace que mi elección de pasar por la puerta A sea mucho más poderosa y mucho más desarrolladora de mi carácter. Cuando entendemos este tema del albedrío y de las decisiones, es cuando entonces empezamos a aprender de Cristo. Es cuando me vuelvo más como Él, a través de tomar la elección ante la oposición. Llevemos esto un poco más allá. Ley aclara algo que sería similar a decirte a ti mismo: bueno, puedo elegir. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, volvamos a los ejemplos, pero esta vez quiero que te prepares porque voy a ir un poco más allá. Te voy a decir que tengo tu pastel favorito. Ya está, recién hecho. Tú puedes elegir el sabor que quieras: limón, manzana, calabaza, crema de coco. Imagínatelo. Yo tengo tu pastel favorito. Puedes comerlo inmediatamente. O, espera, tengo otra opción para ti. Tengo un pastel listo y recién hecho por una vaca. Creo que ya sabes qué clase de pastel es. Y ahora te pregunto aquí, ¿crees que hay una oposición? Seguro que tal vez sí. Seguro el pastel de la vaca es una oposición muy grande para tu pastel favorito. Pero aquí está el problema. Eso realmente no es una prueba de tu albedrío. Simplemente porque está en la oposición a lo que quieres comer aquí y ahora, no lo califica como plena oposición. Él lo aclara mucho más en el versículo 16. Por lo tanto, el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo,
de modo que el hombre no podía actuar por sí a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. Mi querido hermano, hermana, joven, jovencita y amigos que me ven, no nos sorprendamos cuando como hijos o hijas de padres celestiales, como una mujer natural y como un hombre natural con tendencias en un mundo caído, no nos sorprendamos cuando haya una parte de nosotros que esté dentro de nosotros que realmente quiera esas cosas que son una oposición al bien, porque esa es la prueba de nuestro albedrío. Ahora, cuando Satanás quiere atacar nuestro albedrío, el albedrío de la humanidad, puede hacerlo de diversas maneras. Puede intentar cambiar nuestra percepción de la ley, cambiar las leyes de la tierra para disminuir las libertades de las personas. Puede intentar limitar cuánto aprendemos. Tenemos profetas que nos han dicho repetidamente: obtén toda la educación que puedas, estudia las escrituras todos los días. Ese mandato, en definitiva, no es solo para marcar casillas espirituales diarias, sino eso nos dará la capacidad de aumentar y de entender el bien del mal, comprender la ley y poder tomar decisiones mejores frente a estas tentaciones y estas oposiciones que enfrentamos en la normalidad. Cuanto más superamos esas cosas, más albedrío, más libertad, más capacidad para actuar obtenemos. Por un momento quiero que pienses y observes el mundo en el que vivimos. Hay personas que piensan que los mandamientos y las leyes de Dios son limitantes. Es todo lo contrario. Cuanto más guardas los mandamientos, más libre eres para actuar. Más opciones se vuelven posibles para ti. Si quieres hablar con personas que han decidido y han dicho en su corazón, ¿sabes? No necesito la ley, seré libre, haré lo que yo quiera. ¿Quieres hablar con una de esas personas? Te invito a que vayas y mires las secciones máximas de seguridad en el país y observa qué sucede con la libertad de elegir lo que querramos sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el bien y en el mal. Luego, observa qué sucede cuando se quedan atados a las consecuencias que fluyen de las elecciones de creer que no hay ley, que no se necesita. Satanás quiere que seamos miserables como él. Entonces, ¿qué hace? Trata de que sigamos el patrón que él siguió, que es despreciar la ley de Dios y pecar contra él. Y ahora estás atado. Me gustaría que por un momento pudiéramos ver estas palabras alentadoras del elder Dale G. Reynald, que habló en su discurso de libres para escoger la libertad y la vida eterna. Él dijo lo siguiente: el alcance de la expiación del Salvador es infinita en amplitud y profundidad, para ustedes y para mí, pero nunca se nos impondrá. Como explicó el profeta Ley, después que seamos suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna, por medio del gran mediador de todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte. En otras palabras, el arrepentimiento es una elección. Quiero invitarte el día de hoy a que puedas prestar más atención a tu estudio de las Escrituras, a la voz de los profetas, a estos hombres de Dios que constantemente nos están invitando, animando, nos están exhortando y establecen estas doctrinas, ideas, historias para ayudarnos a entender estas leyes de Dios, para conocer el bien del mal y mantenernos firmes frente a la oposición y tomar la elección correcta, aunque la elección equivocada sea realmente tentadora. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas, eso ha sido todo por nuestra clase del Libro de Mormón Express. Espero que te haya gustado mucho, de que hoy en la clase nos sumergimos en el albedrío y en esta toma de decisiones. No se te olvide que el domingo nos vemos en la charla de la claridad de la verdad para aclarar más dudas. Y tampoco se te olvide que puedes descargar la aplicación de Scripture Plus y puedes seguirnos en Central de Jóvenes. Recuerda escudriñar y deleitarte de las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Les amo. Bye.